Hola y bienvenidos a mi canal. Yo soy JR y en esta ocasión les traemos otra entrega de Fortinet. En este capítulo hablaremos de las interfaces. ¿Qué son las interfaces físicas, las interfaces lógicas, las zonas, par de cables virtuales? Crearemos interfaces nuevas, los tipos de interfaces, los roles, ya sean estos LAN, WAN, DMZ, indefinido. También hablaremos de la agregación de los puertos, las redundancias de los puertos, las VLAN, entre otras cosas. Espero que les guste, quédense hasta el final, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. Vamos a la intro. Hola, para entrar a las interfaces nos vamos a Network, Interfaces. Las interfaces físicas y virtuales permiten que el tráfico fluya entre las redes internas y entre Internet y las redes internas. Para crear una interfaz, ya sea esta virtual, nos vamos aquí a crear interfaces. Estas que están aquí son las interfaces físicas del equipo, donde podemos conectar directamente ya sea el cable Ethernet o el cable de fibra óptica según el dispositivo que tengamos físicamente. Para crear una interfaz vamos aquí a crear nuevo. Aquí podemos crear interfaces. Las zonas son un grupo de una o varias interfaces físicas o virtuales a las que puede aplicar políticas de firewall para controlar el tráfico entrante y saliente. La agrupación de interfaces y subinterfaces VLAN en zonas simplifica la creación de políticas de firewall en la que varios segmentos de red pueden usar la misma configuración de directiva y perfiles de protección. Par de cables virtuales. Este consta de dos interfaces que no tienen direccionamiento IP y se trata como un bidón de modo transparente. Todo el tráfico recibido por una interfaz en el par de cables virtuales solo se puede reenviar a la otra interfaz siempre que una directiva de firewall de par de cables virtuales permita la transferencia o el tráfico. Dentro de las interfaces físicas, el nombre de estas no se puede modificar. Se le puede agregar un alias para poder identificar el puerto. Para crear una interfaz nueva, crear nuevo, interfaz. Cuando creamos una interfaz nueva, le podemos agregar el nombre, el alias, que es un nombre alternativo para una interfaz física, que es en mi país se refiere a un sobrenombre o un apodo para poder identificar con más claridad de qué se trata ese puerto. En el tipo, aquí tenemos varios tipos según lo que nosotros queramos que haga el puerto. El tipo de configuración de la interfaz, como puede ser que se comporte como una VLAN, como un software switch, como un puerto agregado o como un puerto redundante, según la necesidad que nosotros tengamos en el momento. La VLAN protocol, que es el protocolo que va a tomar si elegimos, esto solamente se activa cuando seleccionamos el tipo de VLAN, pero si cambiamos, automáticamente las opciones cambian. Las interfaces en este campo está disponible cuando seleccionamos el tipo VLAN. El BRF permite que varias instancias de tabla de enrutamiento coexistan en el mismo enrutamiento. Entre los roles establece la configuración de roles para la interfaz. Se mostrará u ocultarán diferentes configuraciones al editar una interfaz dependiendo del rol. El LAN se utiliza para conectar a una red local de puntos finales.
es el rol predeterminado para las nuevas interfaces. El rol WAN se utiliza para conectarse a internet. Cuando se selecciona WAN, la configuración ancho de banda estimado está disponible y las siguientes configuraciones desaparecen. Por ejemplo, el servidor DHCP, detención de dispositivos, modo de seguridad, entre otros. DMZ se utiliza para conectarse a la DMZ. Indefinido, la interfaz no tiene un rol en específico. En el tipo tenemos varias opciones. Por ejemplo, la interfaz de loopback. Una interfaz de bucle invertido o interfaz de loopback es una interfaz lógica que siempre está activa. Su dirección IP no depende de un puerto físico específico y la subred conectada siempre está presente en la tabla de enrutamiento. Por lo tanto, se puede acceder a través de varias interfaces físicas o VLAN. Si se fijan, cada vez que seleccionamos un tipo diferente cambia las opciones de este. Por ejemplo, el software switch o conmutador de software es un conmutador virtual que se implementa a nivel de software o firmware y no a nivel de hardware. Se puede usar un interruptor de software para simplificar la comunicación entre dispositivos conectados a diferentes interfaces del FORT. También tenemos el SL-VPN Tunnel. Se utiliza para interfaces virtual de túnel para túneles basados en interfaces IPsec o grid y se crean al configurar túneles VPN IPsec y grid respectivamente. También tenemos la VPN, que esta divide lógicamente una red de área local LAN en distintos dominios de difusión mediante etiquetas. 802.3 AD agregación. La agregación de los vínculos permite enlazar dos o más interfaces físicas para formar un vínculo agregado o combinado. Este nuevo enlace tiene ancho de banda de todos los enlaces combinados. Si un enlace del grupo falla, el tráfico se transfiere automáticamente a las interfaces restantes. El único efecto notable es la reducción del ancho de banda. En esta gráfica que tenemos aquí, vamos a explicar lo que significa esto de agregación. En nuestro equipo Fortinet tenemos estos enlaces, ¿verdad? Vamos a suponer que sea el puerto 1 y el puerto 2. En cada uno de ellos tenemos un gigabit. Entonces, al hacer la agregación entre estos dos puertos, entonces lo que hacemos es que sumamos el ancho de banda y entonces en vez de tener un gigabit, ahora tenemos 2 gigabit en la combinación de estos dos puertos. Esto hace que el ancho de banda se aumente al combinar estos dos puertos. Lo mismo sucede aquí en este enlace. Es lo mismo. Si tenemos un enlace de 5 gigabit y tenemos el otro de 5 gigabit, al unirlos, entonces tendremos la combinación de 10 gigabit entre los dos puertos con la agregación. Y lo mismo sucede aquí de este lado. Si tenemos de 10, al haber 4 enlaces de 10, esto nos da 40 gigas. Esto es la agregación de los puertos. Para hacer una agregación de puertos, la agregación le ponemos un nombre, le ponemos un alias, el tipo, agregación, las interfaces que intervienen en este caso. Vamos a agregar las 5 y las 6, el rol LAN, agregamos un direccionamiento IP, ponemos también el acceso administrativo y le damos OK. Y aquí se crea nuestra agregación. También tenemos
redundancias, interfaces redundantes. En estas, una interfaz redundante, el tráfico solo pasa por una interfaz en cualquier momento. Esto difiere de una interfaz agregada, donde el tráfico pasa por todas las interfaces para aumentar el ancho de banda. Esta diferencia significa que las interfaces redundantes pueden tener configuraciones más robustas con menos puntos de fallo. Lo que dice la redundancia es que puede tener varios enlaces hacia un mismo destino. Es decir, que puede, como está en el ejemplo aquí en la gráfica, este switch tiene 3 puertos ocupados. Aquí tiene 3 puertos ocupados, 3 puertos y 3 puertos. Pero de estos 3 puertos solamente hay uno solo, que es el que está comunicando. La redundancia lo que dice es que de todos los enlaces que tienen estos dispositivos, que son 3 en específico, solamente hay uno que es el que está trabajando y haciendo las conexiones. Los demás están apagados. Si por ejemplo la comunicación con este dispositivo, entre estos 2 dispositivos, se pierde, entonces automáticamente este enlace que tenía aquí se cayó, ya eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace el switch principal? Él busca la alternativa de cómo estos 2 dispositivos puedan encontrarse nuevamente. Para eso tenemos esta ruta que está aquí, que llega aquí a este dispositivo y de aquí llega aquí. Tenemos también la misma ruta que este coge aquí, llega aquí, puede llegar aquí y también le puede llegar aquí al dispositivo, aquí y aquí. Es decir, que no importa el enlace que se caiga, los equipos siempre van a tener conexión. Los equipos siempre van a estar conectados de una manera o de otra. Eso es lo que hace la redundancia, que aunque un enlace se caiga, siempre existirán otros que se levanten para que entonces la conexión con los equipos no se caiga y la red pueda seguir funcionando de manera normal. Esto es la redundancia. Para crear una redundancia, entramos a interfaces, le ponemos el nombre, ponemos un alias, las interfaces que tendrán, le ponemos el rol, le ponemos una dirección IP, acceso administrativo y le damos a OK. Y aquí se crea nuestra interfaz redundante. Para crear una zona, le ponemos por ejemplo el nombre. Si la queremos bloquear, y seleccionamos las interfaces que pertenecerán a esta zona. Y aquí se crea nuestra zona para poder utilizarla como nosotros queramos en las políticas que consideremos. Esto es todo por el momento. Muchas gracias. Espero que les guste. Denle like y no olviden suscribirse para más contenido.